Mute. Profesor Flores, Sí, ya lo desmutié. Esperemos que no se vuelva a botar. Bueno, muy buenos días. Para mí es un gran placer recibirlos de nuevo aquí en el aula, en la cátedra Moles Cauvet, el espacio digital que lleva adelante el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela desde hace ya un tiempo, prácticamente desde la época de la pandemia, como varias veces lo he señalado. El doctor Antonio Molés Cauvet, eso lo sabe mucha gente, fue el creador del instituto, este Instituto de Derecho Público, el creador también pues, del nuevo, el moderno Derecho Público aquí en Venezuela, maestro de generaciones posteriores. Eh, Alan Bruer Carías, Tomás Polanco, Hildegard de Sansó, los grandes administrativistas de Venezuela, los grandes constitucionalistas pasaron un poco por las manos doctas del profesor Antonio Molés Cauvet, un español, un catalán republicano que tuvo que huir cuando la diáspora era de allá para acá y Venezuela los recibía con los brazos abiertos y esto era un refugio de democracia, de pluralismo, de prosperidad incluso. Y en la universidad en particular, pues hubo muchos venidos de España y de otros países, pues, afligidos por la Segunda Guerra Mundial primero y después por la Guerra Española, o al revés. Y y luego por las dictaduras del Cono Sur también. Entonces, el Instituto de Derecho Público, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCB, acogió a grandes personas y grandes profesores que aportaron muchísimo a la doctrina nacional, la doctrina jurídica nacional. Bueno, uno de ellos fue el doctor Antonio Molés Cauvet. En homenaje a él, en el instituto, allá en la ciudad universitaria, tenemos una salita donde nos reuníamos semanalmente para exponer, para discutir temas de interés en el derecho público, derecho tributario, derecho constitucional, derecho administrativo, internacional público, o no necesariamente miembros del instituto, personas allegadas al mismo, eh, quienes querían participar o hacernos partícipes pues, de sus preocupaciones, de sus investigaciones, de los resultados de la investigación que estaban llevando adelante, y semanalmente pues entonces teníamos una discusión sobre un tema de interés clásico o actual en materia de derecho público. Eso pues tuvo que parar con la pandemia y afortunadamente Universitas Fundación nos ofreció este medio telemático, que fue nuestro refugio. Claro, no lo estamos haciendo una vez cada semana, que sería bastante complicado, lo hacemos una vez al mes, el primer miércoles de cada mes. Hoy lo estamos haciendo en el segundo miércoles porque, como ya ustedes saben, la semana pasada los que se lograron conectar vieron que no había nada y tuvimos que tratar de alguna manera de avisar que habíamos pospuesto por fallas en el servicio eléctrico, cosa que no debería ocurrir en un país normal, pero bueno, en el nuestro ocurre con alguna frecuencia, lamentablemente. Y entonces, bueno, y nos tocó la mala suerte de justamente que el miércoles pasado no hubiera corriente eléctrica para poder transmitir el programa. Por eso estamos aquí y vamos en el día de hoy a tocar un tema de mucha actualidad, como es el de la inteligencia artificial. Algunos ni siquiera saben de lo que se trata, o como yo, por ejemplo. Estamos ansiosos y expectantes para que la invitada del día de hoy nos hable sobre es la inteligencia artificial en su relación con el derecho administrativo en particular. Y sobre todo en una de las áreas donde la inteligencia artificial puede ser utilizada por la administración pública, que es en la toma de decisiones, ¿no? Y entonces nuestra invitada nos va a hablar justamente eso de cómo ella ve la introducción de esta nueva tecnología, de esta nueva técnica en los procesos administrativos, en las actuaciones administrativas, y cuál puede ser la repercusión que tenga, cómo el derecho administrativo tiene que adoptar esa nueva técnica, cómo la debe regular, cómo la debe utilizar para seguir cumpliendo con los estándares y con los objetivos propios del derecho administrativo,
el ser eficiente por un lado, pero también el respeto a los derechos ciudadanos. Eh, bueno, todas las finalidades que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le asigna a la administración pública. El principio de la servicialidad, el principio de la eficiencia, el principio de la legalidad, o sea, el ajuste al ordenamiento jurídico. Bueno, todos esos principios tienen que ser cubiertos y protegidos, aún cuando se esté utilizando una tecnología nueva, es decir, ya no sea solo el hombre el que participa, o a lo mejor siempre es el hombre, solo que con la mediación de algunos instrumentos, como puede ser una computadora, como puede ser un servidor, como puede ser un algoritmo, del que nos va a hablar entonces nuestra invitada. Paso a presentar a María Fernanda Valerino. Es un gran placer para mí porque la conozco desde hace bastante tiempo. Ella estuvo alumna egresada de la UCB, excelente alumna, y estuvo vinculada al instituto, fue investigadora del instituto y nuestro Instituto de Derecho Público. Luego azares de la vida la llevaron a otro país, allende el océano, y ahora está de nuevo, y por supuesto regresó a su casa. Está en el instituto de nuevo y está colaborando activamente pues, con los planes de investigación y las actividades de difusión del derecho, del conocimiento jurídico que el instituto lleva adelante. En el día de hoy, pues entonces nos va a hablar María Fernanda. Tiene una muy buena formación, pues ella hizo su posgrado en la UCB y posteriormente hizo también un posgrado en España en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo, respectivamente, de tal forma pues que tiene una buena visión de lo que es el derecho público y se ha dedicado a ver cómo esa inteligencia artificial, con toda su complejidad tecnológica, porque no es fácil para uno que no la maneja entender muy bien de qué se trata. Uno oye hablar por allí y resulta que la inteligencia artificial pareciera que la tenemos en presencia desde hace mucho tiempo, en muchas cosas, hasta en YouTube, que nos manda publicidad justamente seleccionada para nosotros, porque la inteligencia artificial dice a este le gustan tales cosas, mándale esa publicidad. Bueno, pareciera que estamos expuestos a la inteligencia artificial desde hace tiempo. La cosa está en que allí es una actividad comercial, podríamos decir, y voluntaria. O sea, yo me meto en YouTube si quiero, si no, no me meto. Pero en cambio, cuando estamos frente a la administración pública, ya se trata de otra cosa. Ahí hay una relación jurídico-administrativa, ahí hay una obligación del Estado de preservar nuestros derechos, tiene que cumplir con las finalidades propias del Estado. Y estamos en un Estado de Derecho y la administración tiene que comportarse de conformidad con las normas jurídicas. Bueno, eso ya lo sabemos, lo que queremos es saber, y esa obligación, cómo repercute en la utilización de la inteligencia artificial en la actuación de la administración. Bueno, de eso nos va a hablar ahora María Fernanda. Al final, ustedes pueden por el chat formular preguntas que al final ella con mucho gusto pues va a tratar de aclarar lo que les parezca o complementar lo que ustedes les soliciten. Bueno, nada, vamos a oír entonces a María Fernanda. ¿Tienes el micrófono, María Fernanda? Sí, Te oímos. me escuchan. Sí, Sí, perfecto, estás muy bien. perfecto, claro. Muchas gracias, doctor Daneta, por la presentación, por la invitación. Para mí es un honor, por supuesto, volver al instituto, a mi Instituto de Derecho Público y participar en esta importantísima cátedra de Moles Caudet, del profesor Moles Caudet, junto con el resto de los profesores, eminentes profesores que constituyen parte del equipo del Instituto de Derecho Público y del equipo también que ha participado a través de la Fundación Universitas para llevar a cabo este evento. Quiero comenzar pues mi exposición con una primera lámina que muestra un hecho que pareciera anecdótico, pero que definitivamente transmite la idea principal de lo que ha significado la transformación a través de estas tecnologías disruptivas que han llegado a nuestra vida, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional. Y es el hecho de que por 2 años consecutivos ha sido elegida el término IA en español y AI en inglés, tanto en España como en Inglaterra, como una palabra de muchísima trascendencia, la palabra del año. Eso implica definitivamente el reflejo del impacto que ha generado la transformación de la incorporación de tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida. Como bien decía el doctor Urdaneta, en todo evento, a toda situación,
tenemos presente la irrupción pues, de estas tecnologías y vemos cómo en diferentes ámbitos del mundo y del beneficio que obtenemos de estas tecnologías, se han desarrollado avances maravillosos en bienestar de la comunidad y de las sociedades a nivel mundial. En este sentido, pues quiero destacar en primer lugar los avances que significan en medicina. Vemos cómo la inteligencia artificial detecta enfermedades de manera precoz y ha desarrollado una evolución científica formidable en la detección del cáncer y de enfermedades como el Alzheimer, a través de incluso análisis de simples imágenes que antes repercutía pues en un proceso lento y ahora se ha optimizado y de forma rápida se logra incluso personalizar tratamientos médicos a los efectos de agilizar no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento a través de la elaboración mediante la industria farmacéutica de particularizaciones pues, de los casos de enfermedades. Vemos también cómo la robótica ha desarrollado un Eh, importante papel en María materia. Fernanda, perdona que te Sí, interrumpa, pero no se está viendo la presentación. Seguramente algo tienes que hacer, tocar algún botoncito. No sé, ahora todavía no. vamos a ver. Eh, Permiso, profesora, debe entrar a Zoom y compartir la pantalla. Ya, pero ya lo había hecho, tenía que volverlo a hacer. Muy bien. Entonces, Está- te esperamos un momentico, ¿cómo es? Ya estamos, ya estamos. Es que lo Ah, había bueno, perfecto. compartido en el break anterior Ajá, y pensé que ya lo tenían visualizado. ok. Ahí está. Está estando, pero todavía no, está como pequeñito, no se logra ver completo. Profesora, se ve pequeño. Ah, no, Ah, ya va. Voy a ponerla en modo presentación, por favor. ¿Allí? aquí, está perfecto. Puedes, se te Ah, está perdón. viendo muy bien. Ok, sigue, sigue. Muy Perdona que te bien. hayamos interrumpido, pero No, sí. no, para nada. Ok, Simplemente creo que era que habían dos pantallas abiertas. Muy bien. ok, bueno. Como les decía entonces, este es el resultado de la elección de la palabra del año por 2 años consecutivos y esta es la imagen pues que refleja todo lo que involucra pues lo que venía diciendo en cuanto a los avances. Vemos que en el mundo entero las tasas de crecimiento económico se pronostican duplicadas hasta el año 2035 y un importante avance en materia de eficiencias, de transformación, pues de todo tipo de sectores industriales, la creación de empleo, a pesar de que se piense que no va a generar empleo, sino todo lo contrario va a ocurrir y ya está ocurriendo, y sobre todo en la mejora de la toma de las decisiones, que es justamente el análisis que quiero desarrollar en el día de hoy. Vemos entonces cómo el hecho de que sea la palabra del año nos refleja que hay un debate público permanente en torno al tema y que el crecimiento por el interés es prácticamente exponencial. Continuaba con la siguiente lámina cuando les comentaba y les he traído este ejemplo de los avances en la medicina. Fíjense ustedes cómo, de una manera maravillosa, los Estados Unidos de Norteamérica, que además es el país fundador, creador desde el año 1956, cuando se habló en la famosa conferencia de Dartmouth, en el año, como digo, en el año 56, donde se habló por primera vez de inteligencia artificial en New Hampshire, es pionero en la inversión. Estados Unidos invierte nada más que inversión privada alrededor de 50.000 millones de dólares anuales. Reflejo de esto es esta situación de Ann Johnson, una ciudadana norteamericana que ha logrado ser beneficiaria de un avance tecnológico maravilloso donde se fusionan la inteligencia artificial generativa a través de un avatar de una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular desde hace 18 años y había perdido el habla por completo. Hoy por hoy ella puede hablar a través de esta tecnología que un algoritmo intercepta mediante un dispositivo colocado en su cerebro y lo convierte en oraciones habladas. Hoy por hoy ella puede prácticamente en tiempo real realizar conversaciones y lograr pues avanzar como ser humano en este sentido. Vemos entonces cómo también en las industrias como el transporte, la creación de coches autónomos, estos coches, estos vehículos autónomos que Tesla como empresa pionera ha desarrollado, están pensados también en bienestar de la humanidad toda vez que no solamente se han creado como
método de optimizar rutas, sino también para reducir los accidentes de tránsito que se han convertido en el mundo entero, considerado por la Organización Mundial de la Salud la tercera o cuarta causa de muerte de jóvenes y adultos en edades laborales, ¿no? En este sentido, pues, quiero reflejarles la importancia que tiene a nivel mundial y a nivel de todas las competencias. A nivel industrial, les he traído estas láminas que son elaboradas por la consultora, importante consultora McKinsey. Todo lo que ven en azul refleja el impacto a nivel empresarial en diferentes materias, en industrias básicas, en servicios legales, que precisamente nos interesa en este momento, en temas de energía, en finanzas, en salud, como he dicho, y en tecnología, en líneas generales. Cada vez es más creciente la participación y el interés, no solamente como métodos regulares de uso en el trabajo, sino fuera del trabajo. He pedido también entonces, porque el ámbito jurídico no escapa de estas maravillas tecnológicas, le he pedido a la inteligencia artificial que me desarrolle en base a una información que le he suministrado un gráfico como este, según el cual podemos ver entonces cómo en el ámbito legal nosotros podemos beneficiarnos de eh, las herramientas, y lo vemos pues cotidianamente en el mundo entero, los despachos de abogados que utilizan no solamente para la producción de documentos y para la elaboración de contratos, sino también incluso como materia de predicción de resultados de juicio. Es decir, hoy por hoy un abogado del mundo puede determinar si va a resultar ganador en un juicio o no, de acuerdo a la actividad que realiza un sistema computacional que arroja resultados que resultan útiles que son útiles para la predicción. Entonces vemos cómo no solamente se trata de decisiones, sino también de predicciones, de recomendaciones y de dictámenes que sean vinculantes. Vemos entonces la necesidad de que, y así se ha discutido desde hace algún tiempo, exista un marco regulatorio. Estados Unidos, en su propio desarrollo a nivel estatal, en más de 10 estados, ya tienen desarrollos legislativos locales. Europa, en su posición intermedia entre la polarización tecnológica que existe entre Estados Unidos y China, se ubica con una importante preocupación y además consideración de nosotros en América Latina y el Caribe para que participemos activamente en este nuevo proyecto. Aprueba en diciembre del año pasado la Ley Europea de Inteligencia Artificial, pero no como un asunto sorpresivo. Esto es producto del trabajo de muchos años de intentar equilibrar el tema de innovar y fomentar el desarrollo competitivo en el sector y al mismo tiempo regular la posible o potenciales vulneraciones de derechos fundamentales. Entonces, esta comisión tripartita ha decidido aprobar, entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, ha decidido aprobar esta nueva regulación y ha establecido de alguna forma bastante importante para nuestros efectos, de los efectos del análisis, una clasificación en 4 grupos de sistemas de riesgo. Quiere decir esto que entonces dentro de los 2 sistemas de riesgo mínimo, la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial no requieren mayores condicionamientos. Pero en todo lo que tiene que ver con aplicación de la ley, nos encontramos en una categorización de sistemas de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que para los efectos de nosotros como abogados, vemos entonces que cada vez que se realice una actividad que implique aplicación de la ley, estaremos sometidos al cumplimiento de unas condiciones para que estos sistemas puedan ser capaces de salir al mercado y ser legalmente aprobados. Vemos también, como dato curioso e interesante, que en materia de actividad administrativa, que es lo que nos atañe el día de hoy, en esta exposición, casi todas las actividades están vinculadas a la actividad administrativa del Estado. Educación, servicios públicos, gestión de migración, asilo y frontera. Es decir que pues resulta interesante a los efectos de que tomemos como precedente legislativo, como basamento legislativo para nuestros países en Latinoamérica, la ley de Europa, que estos sistemas pues están catalogados de esta forma. En último lugar están los sistemas, por supuesto, prohibidos, en donde ocurren casos pues, de manipulación cognitiva, estas
cuestiones subliminales y de predicción o el mal uso de las herramientas de reconocimiento biométrico, etcétera, que están específicamente prohibidas. Pero cuando profundizamos en lo que es realmente una decisión algorítmica, que es el objetivo pues, de esta charla, necesariamente tenemos que pasarnos por el estudio detallado de las tipologías, es decir, cómo es que se construye una decisión algorítmica. Para eso hay que entender que hay dos mecanismos o dos herramientas que determinan el ciclo de vida, es decir, que el Machine Learning y el Deep Learning son las herramientas según las cuales se motoriza el sistema computacional. En tal sentido, entonces, los humanos le suministramos datos al sistema y esos datos son procesados. Se crea un modelo que es entrenado y muchas veces es reentrenado inclusive, y entonces se obtiene una decisión o una recomendación o una predicción conforme al objetivo que ha sido trazado. En este sentido vemos que en la técnica del Machine Learning la asistencia humana es preponderante, es decir, hay una participación humana en la toma de la decisión, a diferencia del segundo concepto, que es el Deep Learning, que es muchísimo más efectivo, más preciso, y se trata de análisis de situaciones mucho más complejas, porque además se construye bajo muchísima más información introductoria de Big Data, que es el llamado Big Data, y se emite un resultado que en muchos casos, y de ahí es donde viene el análisis importantísimo para los efectos de la producción de actos administrativos, que en muchos casos el output o la decisión o el resultado del algoritmo no necesariamente era el esperado. Es el caso de los llamados black box por parte de los especialistas en la tecnología, según el cual pues funciona de manera perfecta a los efectos de, por ejemplo, crear una imagen o crear un texto a través de modelos de lenguaje natural, según los cuales pues no importa si el resultado es sorpresivamente distinto al que esperábamos. Pero en los casos de decisiones algorítmicas que fundamentan actos administrativos que generan consecuencias jurídicas, el asunto se complica un poco más. En tal sentido, pues, yo he querido traerles cómo es que se estructura esto en la práctica, porque se trata de conceptos que para los abogados y para cualquier ciudadano son meramente abstractos y que resulta difícil de interpretar. Entonces le he pedido al modelo de lenguaje natural por excelencia, que es el llamado ChatGPT, que me arroje o me explique en términos precisos, cómo se construye una decisión algorítmica. Y el resultado, pues, ha sido, amigablemente, muy cercano, aproximado a lo que es la práctica. Es decir, al hacerle la consulta, el sistema me responde cómo se construye efectivamente una decisión algorítmica y yo he logrado, como debe hacerse, cotejar la información con la práctica, al menos en los sistemas españoles de mayor uso y reciente uso en Europa. Y vemos entonces cómo él va a responder, por supuesto, de una manera 3 veces más rápida que la pregunta que yo he precisado escrita. Y verificamos entonces que de esta información, efectivamente, el procedimiento es bastante bien estructurado. El algoritmo, es decir, el sistema, construye un modelo según el cual se define un objetivo, se recolectan los datos, se establecen pues las variables y se eliminan los errores, las inconsistencias, se hace un análisis de modelado, se toma en cuenta, por supuesto, las ciencias estadísticas, las probabilidades, se entrena el modelo y en muchos casos, repito, se reentrena para verificar los errores, se evalúan los riesgos, se calculan como dije, las probabilidades y se implementa una primera decisión que es incluso monitoreada y revisada. Se lleva a cabo, pues entonces, un aprendizaje y ajuste y se obtiene un resultado que en algunos supuestos, pues podría estar o no apegado a la legalidad y a la protección de derechos fundamentales. Él cumple aquí, por supuesto, con la ley al decir que la decisión, pues, cumple con los requisitos de transparencia, privacidad de datos y no discriminación. Pero no siempre en la práctica esto es así. Y yo le he pedido a la
inteligencia artificial entonces que me diga qué es lo que es un algoritmo, porque para los efectos de los abogados, pues algoritmo es quizás hasta un garabato para nosotros. Y efectivamente lo es. Esto es un algoritmo en términos de código resultante de una actividad de selección de personal. Como pueden ver, pues es absolutamente ininteligible. Y en base a esto, pues yo he hecho el análisis correspondiente en 3 diferentes eh, grupos de, no problemas, porque ciertamente tienen soluciones y seguramente pues la ley irá regularizando y adaptándose a las controversias, por no decir problemas, y tiene soluciones. Pero definitivamente para nosotros como juristas, como operadores jurídicos, pues son desafíos. ¿Qué pasa con el lenguaje? Como pueden ver, el lenguaje de un algoritmo es absolutamente ininteligible porque es un lenguaje de programación. Entonces, ¿cómo puede un programador llevar a cabo una decisión que va a servir de fundamento a un acto administrativo o a una sentencia o a una recomendación o a una predicción si a veces la ley que va a utilizar como parte de la información que va a suministrar como datos históricos o importantísimos para la programación del algoritmo es ambigua? Muchas veces las leyes son ambiguas y incluso pues a veces la interpretación de la ley responde a una contextualización también. Es decir, que no es las leyes no se interpretan de manera literal. A veces pues nosotros requerimos del análisis de precedentes para interpretar una ley. A veces necesitamos entender cuál fue la voluntad del legislador al interpretar una ley. Incluso voy más allá. La Universidad de Harvard ha desarrollado, lo anexo el paper la última lámina, junto con el resto de las referencias que he utilizado para la charla, un estudio importantísimo acerca de qué sucede con esta técnica, tipología del machine learning a los efectos de garantizar seguridad jurídica cuando interpretamos decisiones. En este sentido, hay una tendencia importante de la doctrina de la Universidad de Harvard que señala que muchas veces las decisiones tomadas tienen implícitas una decisión interpretativa, lo cual quiere decir que entonces ellos denominan lo que se llama las suposiciones normativas silenciosas. Es una problemática que está allí y que debe ser resuelta pues, por todo marco regulatorio en torno al lenguaje. Asimismo, se nos plantea entonces la duda de la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando un sistema basado en un algoritmo dicta un acto administrativo que vulnera derechos fundamentales? ¿Cómo nosotros como abogados, como asesores o como ciudadanos podemos de alguna manera exigir responsabilidad cuando la decisión está fundamentada en una fórmula matemática que además, como acabo de decir, resulta imposible de interpretar? Pareciera que entonces la responsabilidad podría ser atribuible al programador, al diseñador, pero realmente la decisión es emitida por un sistema. Entonces nos planteamos, ¿es el sistema el responsable? ¿Es un algoritmo el responsable de una decisión? ¿Tiene personalidad jurídica? Entonces, si tiene personalidad jurídica un algoritmo, entonces está dotado de, pues, digamos, es potencialmente capaz de derechos y obligaciones. Realmente las respuestas parecen ser absolutamente negativas. Una tercera vertiente, en el caso de los actos administrativos, establece que la responsabilidad corresponde a la administración pública. Siendo esto así, entonces, bueno, aplicaría fácilmente el principio de la imputación del acto, según el cual, pues, o de la imputación del órgano, según el cual, pues, aunque sea una persona natural el que acompaña la decisión o el que dicta o suscribe la decisión, el acto administrativo pues fue dictado por un órgano administrativo y en consecuencia entonces es la administración pública la responsable de la decisión tomada, aún habiendo sido dictada con fundamento en un sistema computacional basado en un algoritmo. Queda entonces la duda de cómo podemos atribuir responsabilidades a los efectos de este tipo de decisiones. Y
Debemos tomar en cuenta en este sentido también el principio fundamental de los actos administrativos, según los cuales, pues, y que es además universal, que nos viene incluso del derecho español, según el cual todo acto administrativo se entiende válido. Hay un principio de eficacia de los actos administrativos, lo sabemos todos los especialistas en la materia, que sencilla y llanamente pues, hace que los actos sean ejecutivos, salvo una previsión específica en donde se establezca que la publicación va a ser requerida para que surta efecto, los actos administrativos son ejecutivos per se. Y en consecuencia, pues, imagínense lo que significaría organismos públicos a nivel mundial dictando decisiones o actos administrativos basados en algoritmos que resultan imprecisos, ininteligibles y en donde no se entiende claramente cuál es la relación de causalidad o la fundamentación. Y ahí viene entonces el tema de la motivación de los actos. Tanto las sentencias como los actos administrativos tienen o cuentan con el requisito de motivación. Entonces, ¿qué significa que un acto debe ser motivado? Bueno, pues que en el caso de actos dictados con fundamento en un algoritmo, es absolutamente imposible motivarlo. ¿Por qué? Porque el algoritmo, y más aún en los casos de deep learning, como acabo de explicar, muchas veces son dictados sin que se conozca bien cuál fue el fundamento, es decir, cómo motivamos un acto y cómo impugnamos, voy aún más allá, un acto administrativo cuya motivación se desconoce en el sentido de que no hay una relación de causalidad entre el input y el output del algoritmo que sirvió de basamento a la decisión administrativa. En tal sentido, pues, la nueva ley europea, insiste mucho en el tema de la transparencia y en la publicidad de los algoritmos y de que el ciudadano tiene el derecho de conocer de qué manera fue fundamentada la decisión. Es decir, se me dicta una multa de tránsito por una infracción y yo quiero impugnar esa multa en sede administrativa. No digamos control contencioso administrativo, que es mucho más exigente en el sentido de que el juez espera pues, un razonamiento de la administración para poder decidir en consecuencia. Vemos entonces la imposibilidad de desarrollar un recurso cuando la administración no es capaz de responderme con una motivación que además es un requisito, repito, de exigencia de todo acto administrativo de acuerdo a nuestro derecho administrativo actual. En este sentido, pues, eh, creo que la doctrina española, en plena discusión en estos momentos, asigna soluciones muy interesantes en torno a, por ejemplo, la exigencia de auditorías, cosa que ocurre ya desde hace más de 2 años, por ejemplo, en el estado de Nueva York, donde se ha aprobado eh, una ley que obliga a realizar las auditorías en los casos de decisiones algorítmicas basadas en temas de recursos humanos, porque es muy latente la exigencia de la violación o la transgresión de derechos relativos a la discriminación. En este sentido, también la doctrina científica española nos plantea la posibilidad de que esto se solvente eliminando la situación de los black box que les acabo de explicar del deep learning en los casos de decisiones administrativas emitidas por órganos administrativos o por órganos de la administración pública. También hay otro sector de la doctrina que se inclina más por pensar que deberían ser monitorizados de manera mucho más exhaustiva los procedimientos según los cuales se dictan este tipo de decisiones y donde deberían entonces participar más activamente los humanos en la decisión y en la verificación del procedimiento. También se habla de rendición de cuentas con carácter público, otro sector de la doctrina española. Es decir, que alternativas de solución tenemos y la idea, pues, obviamente, la idea de esta charla, pues, resulta muy importante en torno a que no podemos, desde la perspectiva del derecho, plantear una batalla campal o una disputa permanente entre lo que es un algoritmo y lo que es el humano. Todo lo contrario, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer análisis jurídico en cuanto a entender cómo es que esto funciona en la realidad práctica, sin dejar de lado la trascendencia que tiene y las facilidades para nuestra vida cotidiana del ejercicio del derecho
que implican, además de no tener que invertir tiempo, recursos y esfuerzos en tareas repetitivas, sino en la posibilidad de que nosotros tenemos ahora de investigar profundamente temas relativos al derecho. Acceso a la jurisprudencia, por ejemplo. Hoy en día, en vez de acceder a 2 o 3 libros, tenemos el acceso a jurisprudencia, y a doctrina y a legislación muchísimo más amplio de lo que podíamos desarrollar en el pasado. Entonces, pues, he decidido terminar esta exposición señalando, pues, una idea de nuestro revolucionario creador, pues, de la teoría de la evolución en biología, que lo recordamos de los estudios de bachillerato, quien en su postura científica señala la necesidad de que siempre realicemos una observación detallada y un análisis riguroso a la hora de determinar pues las ventajas o las desventajas. Creo que en estos momentos hay una posición muy interesante en torno a que estos son soluciones a las eficiencias que necesitamos en la vida diaria, tanto a nivel personal como profesional, y no debemos dejar nunca de lado la importancia que eso tiene, siendo entonces la especie que se adapte mejor al cambio, como nos sugiere pues eh, Darwin en su momento. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero pues las preguntas, estoy a la orden para las preguntas. No sé por qué no tengo el audio. Claro, sí, sí, no, Ah, ya ah. la amiga Samara ya me estaba permitiendo que me conectara el micrófono, que no estaba activado. Se escucha Nada, pues, bajito, profesor Planeta, disculpe. ah, Lo escucho interrumpido. ah, Ahora bien. sí, Ajá, ahora sí, caramba. Ajá, vamos a ver. ahora sí lo escucho, ahora sí se escucha. Mute. ¿Se me oye ahora? Sí, sí lo oigo. Sí se oye. No se me oye nada. ¿Qué podrá ser? Profesor, si se le oye bien. ¿Se me está oyendo o no? Sí, yo Eh, lo oigo, yo lo escucho, sí. ¿Se me oye? No. Creo que voy a... Espérate un segundito. Eh, Samara, voy a salir y entrar de nuevo, ¿te parece? Sí se escucha, profe. Él no nos escucha.
Ahora, ok, this house is not allowing, pero lo que pasa es que no. Ahora sí creo, ¿no? ¿Se me oye? Sí, profesor, se le escucha. Ah, ok, qué desastre. Es que cometí un error, que es que puse este speaker. Yo no sé qué es lo que pasa, pero cuando lo coloco, entonces después como que altera el asunto del micrófono. Le pido excusas a todos los participantes, sobre todo a la pobre María Fernanda, que pensó que me había escapado, había huido despavorido ante tanta información. No, no, al contrario, súper agradecido, María Fernanda, de verdad fue bien esclarecedor lo que nos dijiste, el tratar de mostrarnos un poco el estado actual de las investigaciones y de la utilización de la inteligencia artificial en todos los ámbitos y particularmente en el jurídico. Y bueno, un poco los retos, las dificultades que la utilización de esta nueva técnica podría presentar para el derecho administrativo en particular, sobre todo cuando se trata de toma de decisiones, tú lo has dicho, decisiones que producen efectos jurídicos. Esos efectos jurídicos deben cumplir, deben estar basados en una serie de requisitos que tienen que ver normalmente con el hecho de que quien los adopta son seres humanos y que esos seres humanos tienen entonces voluntad, tienen posibilidad de escogencia y esa escogencia se supone que debe ser hacia el bien, hacia el respeto a los derechos, hacia el respeto al ordenamiento jurídico, pero bueno, si de repente entonces colocamos un robot allí, que es justamente la ausencia, aparentemente eso es lo que nos dicen, la ausencia de sentimientos, la ausencia pues de comprensión, de poder de discernimiento, cuando un ser humano no es capaz de discernir, pues se lo declara entredicho. Ah, bueno, pero resulta que ahora estamos utilizando a alguien que no es capaz de discernir o que discierne de una manera que no es luego factible de traducir en palabras. No entendemos qué fue lo que hizo, ¿no? Ni por qué lo hizo. Me pareció Correcto. excelente, me pareció muy interesante y hay varios profesores que están presentes aquí acompañándonos. Está el profesor Ángel Serpa, Antonio Silva, está también José Luis Castillo, María Alejandra Correa, Alicia Monagas, el instituto y sus amigos. Estamos aquí reunidos oyéndote y tratando pues de adaptarnos al cambio para hacerle caso a Darwin, ¿no? Que lo que queremos justamente es seguir viviendo y progresar como especie humana, ¿no? Por Entonces, supuesto. hay una pregunta que yo supongo, yo la pensaba también, porque esta mañana cuando iba yendo hacia la universidad, oí en la radio que la Unión Europea había adoptado una ley. Tú lo mencionaste también de una ley y el profesor Ángel Serpa, que siempre está aquí presente con nosotros, lo pregunta también que si hay esa ley, que si esa ley está actualizada, si esa es la que él muestra un enlace para que uno acceda a una determinada ley, que supongo yo que la encontró pues ahí en internet, y para ver si esa es. Tú nos podrías hablar un poco entonces del estado actual de la normativa en la Unión Europea sobre este tema. Sí, claro. Como les decía, esto es un intento que viene desarrollándose en base al AI Act, que viene ya desde hace varios años tratando de regular el tema de derechos fundamentales, sobre todo en materia de seguridad jurídica, de establecimiento de responsabilidades, y ya están establecidos algunos avances. Es decir, el acuerdo fue suscrito, más, sin embargo, es en el transcurso del 2024 cuando vamos a tener el contenido de la ley completamente aprobado por esta comisión tripartita entre Consejo, Comisión Europea y Parlamento Europeo. En ese sentido, pues la ley todavía no está 100% aprobada, como les digo, y no está puesta en práctica, pero sí se conocen los contenidos que han sido discutidos, una especie de primera discusión en donde se establecen ya pues las sanciones, las prohibiciones expresas. Por ejemplo, en materia de perfiles profesionales, de perfiles personales, hay prohibiciones, hay establecimiento de multas, incluso se ha establecido el porcentaje de multas que oscila entre el 1 y el 7% de la producción de las empresas, que llega a alcanzar hasta 35 millones de euros en multas por incumplimientos en los casos de sistemas de alto riesgo, de riesgo extremo, que fue el que coloqué en la tabla.
pero ciertamente falta todavía que en el transcurso de este año la ley quede promulgada en su totalidad. Esa es la La realidad situación. legislativa, sí. De todas Mm, maneras, a nivel local, por supuesto, vemos cómo en España los desarrollos legislativos ya tienen desde hace mucho tiempo vigencia, por ejemplo, en materia de protección de datos. En España ya más de 5 años ha tenido una importante preponderancia porque en España se ha cumplido el tema de protección de datos y se garantizan muchos derechos en torno a decisiones algorítmicas, sobre todo en materia de consultoría jurídica, por ejemplo, en temas de compliance que nos ofrece el Legal Tech, que ha llegado a España a los efectos de dar cumplimiento a sistemas de riesgo a favor de empresas que quieren, con el compliance y herramientas de inteligencia artificial, cumplir la normativa para evitar sanciones. Eso está bien regularizado a nivel local en España, así como también, por supuesto, en Alemania, Inglaterra, en el resto de los países. Inglaterra ahora autónomo, pero dentro de la comunidad europea, de países de la Unión Europea, hay regularizaciones concretas. La ley está, como les digo, todavía por concretar su finalización. claro, bueno, está bien, o sea, nos queda claro eso, ¿no? Fíjate que la información dada por el informativo que oí esta mañana no es precisa, porque dice se aprobó la ley, o sea, uno le da la impresión de que ya es una ley en definitiva, pero tú dices que lo que hay es, digamos, como un acuerdo entre las tres instancias principales de la Unión Europea para que se apruebe un texto que ya por lo menos existe a nivel de propuesta, ¿no? Y que seguramente seguirá siendo discutido eso. Y eso, muy a propósito, esta información para un comentario que hace nuestra queridísima amiga Alicia Monagas, que siempre también está muy pendiente, sobre todo cuando se trata de asuntos tecnológicos. Alicia Monagas fue el año pasado coordinadora de un libro sobre ciudades inteligentes, que tiene que ver justamente con la nueva tendencia a que las ciudades utilicen, quiero decir, cuando se habla de las ciudades se habla un poco del gobierno local, pues del municipio, ¿no? Ujú. Utilicen un poco la inteligencia artificial en el manejo del tráfico, de una serie de cosas, pues que de los servicios públicos. Sí, Y es, entonces ella coordinó ese libro que está, el que esté interesado, pues Aveda publicó ese libro que tiene que ver mucho con el derecho administrativo, por supuesto, ¿no? Y entonces ella nos hace este comentario, oye, María Fernanda, profesora, tuvo la oportunidad de revisar la ley europea, ese proyecto de ley, digámoslo así. De hecho, la excesiva regulación haría que la Unión Europea no sea un territorio amigable a la inteligencia artificial. Es la sí. opinión que ella tiene sobre ese proyecto. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, sí, hay un importante sector también de españoles que están en contra de la excesiva regularización en cuanto a que además podría disminuir el incentivo a la inversión, lo cual sería catastrófico, considerando todos los beneficios pues, que nos aportan las herramientas de inteligencia artificial, incluso en materia medioambiental. Vemos cómo hay un proyecto importantísimo llamado Pacto Verde Europeo, en donde se incluyen pues actividades trascendentales que implican pues el control climatográfico, el tema de reciclaje, el tema de detección de desastres naturales. Entonces, todo eso forma parte de un proyecto que resulta ventajoso. Entonces, si efectivamente, si se hace muy rigurosa la reglamentación, y esa es parte de la discusión, y por eso es que digo que todavía falta todavía por ver en el transcurso del año el desarrollo de la ley, definitivamente podría implicar que disminuya el interés y que disminuyan pues las posibles inversiones que se vienen desarrollando, ¿no? Pues sí, porque al generar entonces instancias de prohibición, pues la participación va a disminuir también y en consecuencia los beneficios. Creo que sí, en cuanto a lo de las ciudades inteligentes, he visto un gran desarrollo en la doctrina en China, específicamente para el control ciudadano, etcétera. Es interesantísimo el libro, voy a pedírselo entonces a ver dónde se puede adquirir.
con relación al comentario de las ciudades inteligentes, sí. Pero sí estoy de acuerdo de hecho hay una tendencia de un proyecto que se llama Instituto de Inteligencia Artificial Española a través de Ellen Irazábal, que prácticamente publica semanalmente un artículo que tiene que ver con esto. Se lo propongo como una alternativa para seguir investigando. Y yo estoy de acuerdo con ella en que efectivamente las regularizaciones tienen que ser bien estudiadas para evitar que baje pues el boom que ha sido positivo haciendo un balance general. Pero sí, Claro, estoy de podrían acuerdo. significar un desestímulo precisamente Sí, a desestímulo del la, interés. y eso a su vez no es bueno tampoco, porque entonces eso puede traer como consecuencia un resultado contraproducente, más bien entonces que la cosa Totalmente. se desarrolle sin mucha norma, pues entonces un poco de Sí, manera salvaje y eso nunca es muy bueno. O sea, el derecho tiene sí, que estar ahí, no ahogando, sino apoyando, ¿no? Eso me por, parece bien interesante lo que estás diciendo. por Y supuesto. Alicia, Alicia Monaga, que nos hace ese comentario, dice que está disponible en Amazon, ¿no? Ah, El libro, perfecto. yo supongo que es el libro el que está disponible en Amazon. Y allí ella coloca pues el enlace, ¿no? Perfecto. Y bueno, exactamente. Bueno, hay también una duda que suele mencionarse. El año pasado las jornadas internacionales, las jornadas anuales de AVEDA, de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, versaron sobre el tema de la inteligencia artificial y su utilización por parte de la administración. Pues, o sea, eso demuestra, hubo participantes americanos, norteamericanos, argentinos, españoles, venezolanos, es decir, hubo todo, eso demuestra un poco pues ese interés del que tú nos hablaste, que no sabía yo eso, que la palabra inteligencia artificial había sido escogida como la palabra del año, ya por 2 años, con el Oscar en filología, podríamos decir eso, ¿no? Sí, Entonces, el, eh, 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 hay ese interés desde el mundo jurídico por este tema de la inteligencia artificial y una de las cosas que uno puede preocuparse, sobre todo cuando uno siempre ha estado trabajando en el derecho administrativo como un límite al abuso, al posible abuso de poder por parte de la administración. Y se oye mucho entonces que la inteligencia artificial mal diseñada o de repente ni siquiera con mala intención, pero con algún defecto que puede estar incluso en la ideología de quien está diseñando sin saberlo, ¿no? Esa ideología que todos llevamos adentro sin darnos mucha cuenta de que se trata de un tema ideológico que podría entonces conducir a decisiones sesgadas, a decisiones medio predeterminadas ya hacia un sector o hacia una categoría de situaciones o de personas. ¿Y cómo se podría detectar? ¿Sería fácilmente detectable? O es muy complicado eso? Porque si no, eso obligaría prácticamente a no utilizar la inteligencia artificial, pues, ¿no? no, no, para nada. Yo creo que el secreto está en el diseño del algoritmo y en la supervisión. Eso está ocurriendo en la práctica, obviamente. Los sesgos algorítmicos es un tema sumamente amplio. Gran parte de la realidad práctica nos muestra cómo en una simple selección, por ejemplo, un proceso de licitación que se lleva a cabo a través del cual pues, se busca seleccionar empresas para un proyecto en particular, se me ocurre el ejemplo, es posible que se genere, por ejemplo, un sesgo a la hora de informar al sistema y dotar de datos que no son precisos o inexactos o que, sin quererlo, como usted lo dice, de alguna forma excluyen la participación. Por ejemplo, empresas que son convocadas para una licitación en España, en donde se exige el domicilio fiscal indirectamente excluye al exigir el domicilio fiscal al resto de las empresas extranjeras que quisieran participar. Ahí hay una suerte de discriminación. También hay discriminación a la hora, por ejemplo, de realizar predicciones en cuanto a la reincidencia en el ámbito penal, en la investigación penal, que también ha sido una rama del derecho muy
beneficiada por las herramientas de uso de inteligencia artificial, podemos encontrar que puede generarse un sesgo algorítmico en los casos en los cuales, por ejemplo, la información que se le suministra al sistema habla del color de piel como casos precedentes de importancia. En ese momento estamos entonces incurriendo en una discriminación racial al emitir una decisión que sirve de fundamento a... Entonces, por eso es que a medida que ha transcurrido la evolución de estas tecnologías, pues se han ido regularizando y se han ido dictando normas que controlen de alguna manera, al menos localmente y en cuanto a la competencia de esa materia, como lo ha hecho Estados Unidos, pues en más de 10 o 12 estados de los Estados Unidos de Norteamérica se regulariza este asunto a nivel legislativo con controles específicos de cada circunstancia, pues. Pero sí, es una realidad en la práctica los sesgos algorítmicos y sí se genera violación al derecho a la no discriminación. Eso La- ocurre. Es muy y, fácil que y, ocurra. y es interesante saber que ya se están tomando previsiones, viendo a ver cómo se puede tratar de evitar y si en el caso de que exista, que detectarlo, ¿no? Porque eso constituiría obviamente un vicio en acto. No se puede luego anular ese acto porque fue justamente viciado con una desviación de poder, pues, o como, y justamente también pensaba otra cosa que es tan preciada, tú lo decías, pues que el acto administrativo exige la motivación, como cualquier decisión del poder público, es decir, hay que Claro. decir por qué, en qué te basas. Razones de derecho, de hecho y de derecho, pues en que se basa la decisión. ¿Cómo se puede? Se me ocurre que solo podría utilizarse esto para aquellos actos eminentemente reglados, aquello que dice en la ley, y por supuesto la razón de ser es que se cumplieron los requisitos previstos en la ley. No hay ni siquiera casi que motivarlo. ¿Por qué no me dieron la cédula de identidad? Bueno, no, no, la cédula me la tienen que dar, pero el título de manejar, bueno, porque salí aplazado en el examen de conducción o no tengo el certificado médico. No, no hay por qué casi que motivarlo, ¿no? Pero en cosas que no sean verdaderamente regladas, sino que impliquen un poco opción por parte de donde haya discrecionalidad, eso lo veo yo un poco más difícil, ¿no? Claro, es definitivamente una de las limitaciones que se presentan así a simple vista. En el caso de sentencias dictadas a través de decisiones algorítmicas, debería operar, como suele ocurrir en manos del juez, los métodos relativos, por ejemplo, a la heurística, que son justamente lo que el cerebro humano es capaz de hacer, pero que definitivamente un algoritmo imposible con muchísimas imposibilidades puede realizar una actividad humana. Por eso es que se dice que nosotros todavía estamos en una etapa de inteligencia artificial débil. No hemos llegado a una inteligencia artificial general o fuerte, ni mucho menos a la superinteligencia, y ojalá no lleguemos nunca, porque no es posible sustituir la actividad humana, al menos en estos ámbitos jurídicos tan delicados, en manos de un sistema que no es más que una formulación matemática basada en una información de datos que se le ha suministrado y basada en un entrenamiento meramente computacional, porque hay elementos en juego, por ejemplo, como la empatía, que son considerados a la hora de decidir, como les decía yo, las interpretaciones contextuales que representan la necesidad de que el que está decidiendo haga un análisis profundo y definitivamente creo que entonces en actos discrecionales, como usted me señala, no va a ser posible que se sustituya la decisión y estoy de acuerdo con esa posición de la doctrina según la cual estas decisiones tomadas con el deep learning o el aprendizaje profundo deben ser muy bien replanteadas y deben ser eliminadas las black box de las decisiones, porque no es posible que no haya una relación de causalidad entre lo que es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Es un principio básico, pues, del derecho. Entonces, en ese sentido, creo que eh, va a haber necesidad de regulaciones seguramente posteriores o que la misma, pues, jurisprudencia nos vaya mostrando de qué forma vamos nosotros como operadores jurídicos, pues, a contribuir con eso. Y esa es la línea de investigación que creo que debemos seguir nosotros desde Venezuela, ¿no? A pesar de que tenemos tantas dificultades, de que estamos prácticamente en pañales, de que no tenemos ni siquiera apertura a posibles
sistemas buenos de conectividad, sino solo a nivel privado, creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en la investigación de estos análisis jurídicos, porque es la manera como desde nuestro instituto pues podamos convertir al país y a América Latina en representantes de esto, pues de análisis y de estar preparados pues para el tsunami de la inteligencia artificial, que es un tsunami. Es un tsunami. Y bueno, Así, y tratar de proponer algunas vías, pues y proponer de así es. solución. Claro, fíjate que en esto que dices, Iván López te felicita, profesora Ujú. Ballarino, excelente exposición sobre un tema de tanta vanguardia. Exacto. Y cuando hablamos de vanguardia, es abriendo camino, pero también con mucho tino, pues porque no sabemos hacia dónde vamos y hay que tomar en cuenta las ventajas que ofrece, pero también un poco los riesgos, ¿no? Quiero decir que la profesora Monagas ha enviado algunos enlaces que, que nos permiten pues, acceder al material de importancia que ella nos sugiere que consultemos, ¿no? Esto va a quedar, y entonces aprovecho para decirles, esto queda colocado en el video, queda colocado en el video en el canal de YouTube que tiene el Instituto de Derecho Público, buscan YouTube, canal del Instituto de Derecho Público, y entonces ahí ven todos los eventos que han sido transmitidos a veces casi siempre con el apoyo de la Universitas Fundación, a veces también de otra manera, pero ahí están todos. Y seguramente, una vez que ya esté editado y todo, perfecto. Y entonces yo entiendo que esos enlaces que están allí se pueden ver también cuando se ve el video, calculo yo, pues que no estoy muy experto, no soy muy experto en este tema, pero creo que sí sea así. Tú habías Sí, señalado correcto. precisamente que nos ibas a dejar una bibliografía o algo así, no sé si fue... Correcto, sí. La última lámina, ahora las voy a Ah, colocar, ok. contiene los enlaces para la investigación para los que estén interesados, pero yo no creo que puedan conectar directamente desde la página, entonces quizás podamos agregarlos. Eso le quería preguntar si podemos agregarlos como contenido del video para que todos puedan acceder a los enlaces que yo he publicado. Están en Ah, la ok. última lámina de la presentación. Exacto, es verdad, es verdad. Cuando la vimos, Ahí están. ok. ¿Los ves? Bueno, perfecto. Bueno, de todas maneras, le vamos a preguntar eso a nuestra amiga Samara, nuestra eh, apoyo técnico, nos va a explicar luego cómo podemos hacer para complementar eso. Muy bien. Bueno, pero yo creo que estamos ya llegando lo pongo en YouTube, dice alguien. Alicia lo pone en YouTube. Ok. Gracias a la ponente por su claridad, al instituto por darnos esta oportunidad y a Alicia Monagas por estos enlaces. Dice Antonio Silva, el profesor Antonio Silva Aranguren, que te manda. Muchas eh, gracias. ok. Bueno, nada, pues estamos ya terminando. Ha sido de verdad una sesión bien instructiva, bien enriquecedora, muy nutritiva, en un tema que de repente no nos deja tantas respuestas como el interés por interesarnos, por profundizar un poco y la expectativa, la esperanza de que sí va a haber respuestas, que ya está habiendo respuestas, ya está habiendo soluciones a los interrogantes, a las preocupaciones, y que bueno, y que tenemos que seguir trabajando en esto. Bueno, y les advierto, pues les señalo que María Fernanda Ballarino está participando activamente en eso, en la Escuela de Estudios de Derecho de la UCB. Ella está dando un seminario para alumnos de Derecho que están súper interesados pues, en aprender un poco más de la inteligencia artificial. Vamos a dar alguna actividad también posteriormente, un poco más abierta al público en general. O sea que estamos abiertos a indagar y a difundir más lo que sabemos que ya existe, ¿no? Y agradecerle, pues de nuevo, no sé si quiere María Fernanda despedirse de su público, a quien les agradezco enormemente que hayan estado acompañándonos en el día de hoy, pero María Fernanda seguramente querrá dejarnos algunas palabras de esperanza también, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Encantada. Ha sido un privilegio para mí, profesor Daneta. Gracias de verdad por la oportunidad y gracias a todos los oyentes, a la audiencia, a quienes han querido estar aquí. Creo que es un tema de suma importancia para que estemos empapados del conocimiento y preparados eh, para lo que podría venir muy pronto, pero siempre bajo la
conciencia clara pues de que esto resulta en beneficios absolutos, pues, y así he tratado de transmitirlo, pero realmente es una oportunidad valiosísima lo que hemos podido disfrutar el día de hoy y quiero que, bueno, que sigamos en adelante pues con la línea de investigación, así como también en el desarrollo de cursos de extensión, que ya estoy preparando pues un curso para la universidad y que va a ser también agregado a mi perfil profesional de el uso del chat GPT de manera ética, de manera importante, trascendental para tanto para abogados como para profesores universitarios. Eso es lo que viene en la próxima sesión y bueno, y podemos seguir, por supuesto, discutiendo, debatiendo de esta manera. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer. Por de pronto, aceptamos la invitación que hace el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo de AVEDA, Antonio Silva Aranguren, que nos ha acompañado desde el comienzo, y te formula la invitación de que prepares unas notas para el blog de AVEDA, ¿no? El blog de AVEDA, que tú lo conoces. Y bueno, Claro. ahí siempre hay información de actualidad sobre temas interesantes para el derecho administrativo y ahí seguramente en poco tiempo tendremos entonces un resumen de lo que María Fernanda tuvo a bien comunicarnos en el día de hoy. Bueno, y nada, a Claro que todos sí. ustedes por haber participado en esto, a María Fernanda que la comprometemos para una próxima sesión, yo Claro estoy que sí. seguro de Muchas que sí. gracias, profesor Silva. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. y nada, pues a todos los demás, pues muchísimas gracias a la Fundación Universitas, desde luego siempre súper agradecido por su apoyo Igualmente. y nada, pues que tengan una feliz tarde y buen provecho. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.